En 1986, cuando la aviación estadounidense entraba en las caóticas secuelas de la desregulación, Republic Airlines se fusionó con Northwest Airlines, entregando una operación de conexiones en Memphis que crecería hasta convertirse en uno de los centros de conexión fortaleza más eficientes del sur de los Estados Unidos. A mediados de la década de 2000, más del 80% de los asientos de salida desde Memphis provenían de Northwest. Solo en 2005, la aerolínea ofrecía aproximadamente 6,4 millones de asientos de salida, operando alrededor de 225 salidas diarias a 98 destinos. Memphis era el tercer centro de conexión más grande de Northwest, detrás de Detroit y Minneapolis. La operación dependía de la precisión. 6 de cada 10 vuelos eran operados por aeronaves regionales, incluidos turbohélices Saab 340, CRJ-200 y envejecidos DC-9. El vuelo promedio transportaba apenas 78 asientos. Un DC-10 diario conectaba Memphis con Ámsterdam, la única ruta de fuselaje ancho que daba al centro-sur, una línea directa con Europa. Durante décadas desde entonces, la industria aérea estadounidense ha aceptado una verdad dolorosa. Los centros de conexión sobreviven solo mientras sobrevivan las aerolíneas que las construyeron. La geografía es negociable, la lógica de red no lo es. En octubre de 2008, Delta Airlines completó su adquisición de Northwest, heredando Detroit, Minneapolis, Tokio Narita y Memphis. Para septiembre de 2013, el centro de pasajeros de Memphis fue cerrado oficialmente. El tráfico de pasajeros se desplomó de 11,2 millones en 2007 a aproximadamente 3,6 millones para 2014. Pero esto es lo que no tiene sentido. Memphis no fue eliminado por un desastre. No fue destruido por un único modelo de aeronave defectuoso, no fue abandonado porque la ciudad no tuviera pasajeros. Murió porque otro centro de conexión hacía el mismo trabajo, mejor. Memphis no perdió su centro de conexión porque dejara de importar. Perdió su centro de conexión porque dentro del nuevo imperio de Delta importaba demasiado poco. Entonces, ¿cómo es que un aeropuerto que gestionaba cientos de vuelos diarios de Delta en 2009 se desplomó hasta convertirse en un radial regional en menos de 5 años? Para entender por qué Delta desmanteló Memphis, necesitamos entender por qué Northwest lo necesitaba en primer lugar. La arquitectura central de centros de operaciones de Northwest se construyó históricamente sobre 3 pilares. Minneapolis-St. Paul cubría el medio oeste superior. Detroit cubría los Grandes Lagos y proporcionaba el punto de partida para las conexiones transatlánticas. Memphis cubría el sur y el centro-sur. Northwest no tenía Atlanta, no tenía Dallas ni Charlotte. Esas posiciones de fortaleza del sur pertenecían a Delta, American y US Airways, respectivamente. Northwest necesitaba una plataforma de conexión en el sur que pudiera canalizar pasajeros desde el delta del Mississippi, la costa del Golfo y los mercados más pequeños de Arkansas, Tennessee, Mississippi y Kentucky hacia su red más amplia. Memphis llenaba un vacío geográfico. Se ubicaba cerca de Arkansas, Mississippi, Tennessee, Missouri, Alabama y partes de Kentucky. Podía conectar mercados regionales más pequeños de manera eficiente. También evitaba la congestión crónica de aeropuertos más grandes como Atlanta o Chicago O'Hare. Para Northwest, Memphis resolvía un problema. Para Delta, Memphis se convertiría en uno. El centro de operaciones era especialmente útil para las ciudades más pequeñas. Los pasajeros de lugares como Tupelo, Greenville, Hattiesburg, Paducah o Alexandria podían llegar a la costa este, la costa oeste, Florida, el medio oeste y la red global de Northwest sin tener que pasar nunca por Atlanta, Chicago o Dallas. Memphis nunca fue el centro de operaciones más grande de Estados Unidos, pero para las ciudades que dependían de él, era la diferencia entre estar conectado o ser olvidado. Luego, en 2008, todo cambió. Delta y Northwest se fusionaron para crear lo que fue brevemente la aerolínea más grande del mundo. Delta ganó Detroit, Minneapolis, Tokio Narita y Memphis, pero no todos los centros de operaciones heredados eran igual de valiosos. Detroit era grande y estratégicamente importante, sirviendo como puerta de entrada a Asia y como una fortaleza en el medio oeste superior. Minneapolis era un sólido centro de operaciones tipo fortaleza con una profunda demanda corporativa de empresas Fortune 500 con sede en la región. Tokio Narita aún conservaba valor para la red del Pacífico, al menos inicialmente. Memphis era el más débil de los centros heredados, tenía menos demanda local que los demás, estaba demasiado cerca de Atlanta. Dependía desproporcionadamente de los pasajeros en conexión en lugar del tráfico de origen y destino.
En 2009, la combinada Delta Northwest operaba aproximadamente 240 vuelos diarios desde Memphis. El centro de operaciones parecía intacto, pero las matemáticas subyacentes ya habían cambiado. La fusión no acabó con Memphis de inmediato, simplemente hizo que la muerte del centro de operaciones fuera matemáticamente evidente. Para enero de 2012, Delta había reducido las operaciones de Memphis a aproximadamente 93 vuelos diarios, alegando los poco rentables aviones regionales de 50 asientos y los obstinadamente altos costos de combustible. El número de destinos sin escala cayó de 41 a 29 durante la fase de reducción. En junio de 2013, Delta anunció la eliminación formal del centro de operaciones. Para septiembre de ese año todo había terminado. Memphis no estaba mal ubicada. Estaba mal ubicada para la aerolínea que la heredó. Delta ya tenía el centro de conexiones más poderoso del mundo en Atlanta, ubicado a menos de 640 kilómetros al sureste de Memphis. Atlanta era más grande según cualquier métrica medible. Tenía mucho más tráfico local de origen y destino, respaldado por una economía metropolitana que incluía Coca-Cola, Home Depot, la propia Delta y docenas de otras sedes corporativas importantes. Tenía mucha más conectividad internacional, con rutas sin escalas a todos los continentes habitados. Tenía mejor escala, más vuelos y una demanda corporativa más fuerte. Podía conectar a muchos de los mismos pasajeros que conectaba Memphis, solo que con más opciones, más frecuencias y mejores rendimientos. Desde la perspectiva de Delta, mantener Memphis significaba dividir un tráfico que podía concentrarse a través de Atlanta. En una aerolínea consolidada y obsesionada con la disciplina de capacidad, esto no tenía ningún sentido comercial. Memphis no competía contra otra aerolínea, competía contra la propia joya de la corona de Delta. Los centros de conexiones de las aerolíneas sobreviven solo cuando tienen una función clara que cumplir. Un centro de conexiones necesita justificar aeronaves, tripulaciones, puertas de embarque, instalaciones de mantenimiento, salas VIP, contratos de alimentación regional, complejidad de horarios e inversión en marketing. Si otro centro de conexiones puede hacer el mismo trabajo mejor, el centro más débil se vuelve estructuralmente vulnerable. Memphis se superponía demasiado con Atlanta. También estaba al alcance de otros centros de conexiones de Delta y de centros de la competencia en Charlotte y Dallas. En las fusiones de aerolíneas, cada centro de conexiones tiene que volver a solicitar su propia existencia. El mayor problema no era la ciudad en sí. Memphis es una importante ciudad estadounidense, sede de FedEx, AutoZone e International Paper, pero no es lo suficientemente grande como para mantener un importante centro de conexiones de pasajeros solo con la demanda local. Un centro de conexiones fuerte suele requerir al menos uno de los siguientes elementos: una enorme demanda local de origen y destino, una geografía única que los competidores no puedan replicar, importantes flujos internacionales, un fuerte tráfico corporativo con clientes premium de alto rendimiento, una competencia limitada en las cercanías. Memphis tenía algo de demanda local, pero no la suficiente para sostener la escala que Northwest había construido. El centro de conexiones dependía en gran medida de los pasajeros en tránsito, con estimaciones del sector que situaban al tráfico de conexión entre el 75 y el 80% durante la era del hub. Los pasajeros en tránsito son trasladables. Delta podía encaminarlos a través de Atlanta en su lugar, y los pasajeros no tenían una opción real al respecto. Los pasajeros locales hacen que un centro de conexiones sea estable. Los pasajeros en tránsito pueden desaparecer con un solo cambio de horario. Memphis también dependía en gran medida de aeronaves más pequeñas y de operaciones de alimentación regional a través de Mesaba Airlines, anteriormente conocida como Express Airlines, que había basado su expansión en Memphis a partir de 1997. Los jets regionales eran útiles para conectar mercados pequeños con baja frecuencia, pero se volvieron cada vez más costosos a medida que los precios del combustible subían hacia finales de la década de 2000. El jet regional de 50 asientos en particular se volvió financieramente tóxico. Estas aeronaves tenían altos costos unitarios, eran costosas por pasajero transportado, funcionaban cuando el combustible era más barato y las aerolíneas valoraban la cobertura geográfica por encima de todo lo demás. Funcionaban mucho menos bien cuando las aerolíneas se obsesionaron con la disciplina de capacidad, la protección de los márgenes y la rentabilidad. Memphis dependía exactamente del tipo de vuelos que las aerolíneas comenzaron a recortar primero. Memphis se construyó sobre la alimentación regional justo cuando la alimentación regional se volvió demasiado costosa para amarla.
Cuando Memphis decayó, los mayores perdedores fueron a menudo las comunidades más pequeñas en todo el sur. En 2011 y 2012, Delta recortó drásticamente o eliminó el servicio a aeropuertos regionales más pequeños. Lafayette, Luisiana, perdió por completo su conexión con Delta. Comunidades como Greenville, Hattiesburg y Tupelo en Mississippi sufrieron reducciones devastadoras en las frecuencias diarias. La reducción del servicio confiable básicamente desconectó a estos pueblos de todo el sur de la red aérea nacional. Los alcaldes y políticos locales suplicaron por protección bajo el programa federal Essential Air Service, que subsidia a las aerolíneas para mantener rutas a comunidades rurales que de otro modo no serían rentables. Para los ejecutivos de las aerolíneas, Memphis era un centro de operaciones de bajo rendimiento plagado de aviones ineficientes. Para las ciudades más pequeñas, Memphis era un salvavidas. Para Delta, Memphis era un problema de hoja de cálculo. Para las pequeñas ciudades de todo el sur, era una puerta de entrada al sistema aéreo nacional. Cuando Delta finalmente le puso fin en septiembre de 2013, 230 empleos locales de atención al cliente y de carga fueron eliminados de inmediato. El impacto se irradió hacia pilotos, auxiliares de vuelo, agentes de puerta, mecánicos, trabajadores de rampa, concesionarios de aeropuerto, hoteles locales, agencias de alquiler de autos y la comunidad más amplia de viajes corporativos de Memphis. Un centro de operaciones no es solo un horario, sino un ecosistema. Pero aquí es donde toda esta historia da un gran giro inesperado. La importancia de Memphis como centro estratégico no se trata realmente de Northwest y tampoco se trata realmente de Delta. Se trata de lo que el continuo dominio de la aviación de la ciudad revela sobre la diferencia entre mover cajas y mover personas. Memphis es el hogar del Super Hub global de FedEx Express, capaz de clasificar 484,000 paquetes por hora y operar aproximadamente 250 vuelos diarios. Entre 1992 y 2009, Memphis fue el aeropuerto de carga más concurrido del mundo por tonelaje. Recuperó brevemente ese título durante el auge del comercio electrónico en 2020, antes de caer al segundo lugar. En carga, Memphis es un gigante. FedEx hizo que Memphis fuera globalmente importante en logística. Pero la lógica de un centro de carga y la lógica de un centro de pasajeros operan según principios completamente diferentes. FedEx puede centralizar paquetes a través de Memphis porque a los paquetes no les importan los tiempos de conexión, comodidades de aeropuerto, la conveniencia de los pasajeros ni la demanda local. Un paquete puede volar de Los Ángeles a Memphis y a Boston durante la noche sin quejarse. Las aerolíneas de pasajeros necesitan personas, no paquetes. Memphis podía dominar la carga global, mientras pierde por completo su estatus de centro de pasajeros. FedEx eligió Memphis por razones muy específicas: ubicación geográfica central, operaciones de clasificación nocturna que se alinean con los ciclos de entrega de paquetes, capacidad de pista disponible, infraestructura lógica masiva, flujos de paquetes predecibles y control corporativo completo sobre la operación. Los centros de pasajeros necesitan cosas fundamentalmente diferentes: pasajeros locales dispuestos a pagar tarifas rentables, fuerte demanda corporativa, horarios competitivos, tiempos de conexión convenientes, encaje de red con la estrategia más amplia de la aerolínea. FedEx demostró que Memphis era perfecta para mover cajas. Delta demostró que eso no era lo mismo que mover personas. Memphis se convirtió en uno de los centros de aviación más importantes de la Tierra, pero no para las personas sentadas en las terminales de aeropuerto. Memphis no estuvo sola en este destino. Cincinnati cuenta una historia paralela. El aeropuerto del norte de Kentucky fue alguna vez un importante centro de operaciones de Delta, especialmente durante la era de Comair, cuando servía como un punto de conexión crítico en el este de los Estados Unidos. Pero tras la consolidación, las tarifas altas, la dependencia de los aviones regionales y la superposición con Atlanta y Detroit lo hicieron estructuralmente vulnerable. Cincinnati fue desmantelada como centro de operaciones por etapas a lo largo de finales de la década de 2000 y principios de la de 2010. Memphis no estuvo sola. Cincinnati fue la advertencia y Memphis la secuela. Pittsburgh es otro aeropuerto clásico que perdió su condición de centro de operaciones. US Airways lo utilizó alguna vez como un importante centro en el este, construyendo una enorme terminal moderna en 1992, diseñada específicamente en torno a las operaciones de conexión. Pero tras la quiebra de US Airways y la reestructuración más amplia de la industria a principios de la década de 2000, el centro de operaciones desapareció.
Pittsburgh se quedó con un hermoso aeropuerto construido para una estrategia aérea que ya no existía. St. Louis fue alguna vez un importante centro de operaciones de TWA, que American Airlines heredó tras adquirirla en 2001. American luego redujo drásticamente St. Louis durante los años siguientes. La lógica era idéntica. American tenía ya centros de operaciones más fuertes en Dallas, Chicago y Miami. St. Louis era útil para TWA, pero no esencial para American. Esta es casi exactamente la misma tragedia que Memphis. Un centro de operaciones heredado, un mercado local más débil, alternativas cercanas más grandes, racionalización posterior a la fusión. St. Louis era el centro de operaciones de TWA, Memphis el centro de operaciones de Northwest. La tragedia es lo que sucede cuando la aerolínea que necesita un centro de operaciones desaparece antes que el propio centro. A lo largo de los Estados Unidos, los aeropuertos construidos para una era de aerolíneas fueron dejados atrás por la siguiente. Cleveland, desmantelado como centro de operaciones por United tras la fusión con Continental. El patrón es constante y brutal. Un hub no es solo un conjunto de vuelos. Es un sistema meticulosamente cronometrado de bancos de conexiones donde decenas de vuelos entrantes llegan dentro de una ventana estrecha, intercambian pasajeros y despegan simultáneamente. Imagínalo como una enorme estación de transbordo de metro donde todos los trenes deben llegar en el mismo minuto para que los pasajeros puedan cambiar de línea. Este sistema se viene abajo catastróficamente cuando se recortan vuelos, porque eliminar incluso unos pocos vuelos radiales destruye la multiplicación geométrica de las opciones de conexión. Recortas suficientes radios y toda la estructura se desmorona. Un hub no muere cuando despega el último vuelo, sino cuando las conexiones dejan de conectar. Las aerolíneas son entidades emocionales para los pasajeros, los empleados y las ciudades que las acogen, pero son negocios brutalmente financieros. Delta tuvo que decidir dónde sus aviones producían los mejores rendimientos. Atlanta era más eficiente. Detroit y Minneapolis eran centros heredados más fuertes que cubrían claros vacíos geográficos en la red. Memphis tenía menor valor estratégico que cualquiera de ellos. Mantener Memphis abierto por nostalgia habría sido costoso. La decisión fue dolorosa pero comercialmente lógica. Lo más triste es que Delta probablemente tenía razón. Memphis es trágico precisamente porque tenía una importancia real. No era un centro de vanidad. Conectaba comunidades. Empleaba a miles de personas. Le daba a la ciudad un papel nacional. También más servicio aéreo del que el mercado local por sí solo podía sostener. Luego esa conectividad desapareció. La ciudad no hizo nada drásticamente mal, simplemente perdió la estrategia aérea que la hacía valiosa. Memphis no fracasó. La red que necesitaba a Memphis desapareció. Después de que Delta desmantelara el centro de operaciones, Memphis se convirtió en un aeropuerto de pasajeros mucho más pequeño. Perdió la mayoría de sus rutas sin escalas. Las tarifas inicialmente se convirtieron en una preocupación importante porque menos aerolíneas y menos vuelos significaban una competencia drásticamente mejor. Con el tiempo, las aerolíneas de bajo costo ayudaron a reconstruir parte del servicio. Southwest, Allegiant, Frontier y finalmente Breeze Airways agregaron opciones en distintos momentos. American Airlines y United mantuvieron conexiones con sus propios centros de operaciones. Entre 2015 y 2019, el número de pasajeros creció de aproximadamente 3,58 millones a 4,52 millones. Las tarifas bajaron aproximadamente $188 en términos ajustados por inflación respecto a los niveles del primer trimestre de 2012. Para 2019, el tráfico de origen y destino representaba más del 99% de los pasajeros en Memphis, en comparación con el 75 a 80% del tráfico de conexión durante la era del centro de operaciones. En 2023, Memphis alcanzó un hito con 4,8 millones de pasajeros de origen y destino. En 2024, el aeropuerto recibió 4,87 millones de pasajeros, el total más alto jamás registrado después de la era del centro de operaciones. Pero el antiguo centro de operaciones nunca regresó. Memphis no perdió su aeropuerto, perdió su lugar en la red nacional. Las aerolíneas de bajo costo pueden agregar rutas baratas de punto a punto que benefician a los vacacionistas locales, pero categóricamente no pueden recrear un centro de operaciones. Un centro de operaciones requiere oleadas programadas, redes de alimentación regional y una estructura de conexiones. Southwest o Allegiant pueden llevar a un residente de Memphis directamente a Orlando o Las Vegas,
pero no facilitan conexiones para los viajeros de Tupelo que intentan llegar a Seattle. Las aerolíneas de bajo costo pueden reemplazar algunos vuelos, no toda la geografía de un centro de operaciones. Los centros de conexión requieren terminales, puertas de embarque, sistemas de equipaje e instalaciones de vestíbulo enormes. Cuando un centro de conexión desaparece, el aeropuerto queda dramáticamente sobredimensionado.